El fantasma de Charlotte Cray. De Florence Marryat. El señor Sigismund Braget estaba sentado en la pequeña habitación que llamaba su estudio, sumido en una profunda, por no decir triste ensoñación. Sin embargo, nada en la vida actual, ni en el entorno del señor Braget, justificaba tal melancolía. Era editor y librero, un hombre adinerado, con un negocio floreciente en la ciudad, y la más bonita de todas las villas de Streatham. Apenas había cumplido 40 años, no tenía aún ni una sola cana, y llevaba casado apenas 3 meses, con una hermosa y dulce mujer, que había transformado su casa de soltero en el paraíso. ¿Qué más podía desear el señor Sigismund Braget? Nada, su problema residía en que había obtenido bastante más de lo que esperaba. La mayoría de nosotros tenemos nuestros pequeños deslices en este mundo, recuerdos incómodos, que quisiéramos enterrar a 5 brazas de profundidad y no volver a oírlos mencionar. Pero tienen la incómoda costumbre de aflorar a la superficie, en los momentos más inoportunos. Y ningún mortal tiene más probabilidades de sufrir este inconveniente, que un hombre que se ha casado, llegado ya a la mediana edad. El señor Sigismund Braget no tenía ni idea de en qué se metía, cuando condujo a la ruborizada Emily Primrose al altar, y juró ser suyo, y solo suyo, hasta que la muerte los separara. No podía imaginar que la curiosidad de una mujer pudiera ser tan aguda, y su ingeniosa capacidad de invención tan certera. Braget había pasado días enteros antes de la boda, quemando cartas, rompiendo fotografías, y deshaciéndose de todos los viejos recuerdos comprometedores. Pero de poco sirvió. La señora Braget se abalanzó sobre él, y entre mimos y súplicas, lo persuadió para que le revelara los secretos de su antigua soltería. Braget le habló vagamente de su pasado, pero nunca le mencionó a Charlotte Cray. Y ahora casi deseaba haberlo hecho, pues Charlotte Cray era la causa de su actual abatimiento. El señor Sigismund Braget no se había portado bien con ella. Era uno de esos pecadillos de juventud que un hombre felizmente casado prefiere olvidar. La señorita Cray era escritora, una autora de cuentos y poemas de gran elegancia. Se conocieron por primera vez en la pequeña oficina, lúgubre y polvorienta, en la parte trasera de la pequeña editorial del señor Braget, y sentaron las bases de su amistad, basada en la relación entre editor y escritor. Él accedió a publicar sus textos, y además le encargó otros trabajos, pesados y mal remunerados, que ella, no obstante, entregaba con gran diligencia. La señorita Charlotte Cray era realmente una mujer inteligente, capaz de hacer casi cualquier cosa que se hubiera propuesto. Y estaba decidida a casarse con el señor Braget, y él, para servir a sus propios intereses, le había permitido acariciar esa idea. Esta era la preocupación que lo agobiaba en ese momento. Había cortejado a la señorita Cray, le había hecho regalos, y la había llevado a pasear, todo porque ella le era útil, y hacía trabajos que nadie más haría, y por menos de lo que cualquiera habría aceptado. Y él sabía desde hacía tiempo que ella estaba enamorada de él, y que ella creía que él estaba enamorado de ella. No le había dado mucha importancia en aquel momento, cuando aún no se había decidido a casarse con Emily Primrose, y consideraba que lo que complacía a la señorita Cray, y no perjudicaba a nadie más, era justo para todos. Pero ahora veía las cosas de otra manera. Llevaba 3 meses casado, y las 2 primeras semanas habían sido muy amargas para él. La señorita Cray le había escrito un torrente de reproches durante ese infeliz periodo, además de visitar su oficina a diario, para injuriarlo en persona. Esto, y sus amenazas, lo habían alarmado. Vivía aterrorizado a cada hora, temiendo que los empleados oyeran lo que ocurría en sus entrevistas, o que su esposa se enterara de esos encuentros. Le había implorado a la señorita Cray, tanto verbalmente como por carta, que cesara en su persecución. Pero la única respuesta que recibió por parte de ella fue que él era un hombre vil y mentiroso, y que seguiría visitándolo y escribiéndole, hasta que la presentara a su esposa. Porque ahí residía la mayor parte de su ofensa. Braget había temido propiciar un encuentro entre Emily y la señorita Cray, y esta última consideró la omisión como un insulto. Ya era bastante malo,
descubrir que Sigismund Braguet, cuya fotografía se alzaba como un altar, sobre la repisa de la chimenea de su dormitorio, se había casado con otra mujer, sin darle siquiera la oportunidad de luchar por él. Pero era aún peor, llegar a la conclusión, de que no pretendía que ella vislumbrara siquiera esa parte de su vida privada. La señorita Cray era una dama de vívida imaginación y fuertes aspiraciones. No todo estaba perdido, se dijo, aunque el señor Braguet había desmentido claramente las esperanzas que había suscitado. Sin embargo, las esposas no viven para siempre, y las casualidades y los cambios en esta vida son tan numerosos, que todo podía suceder. Pero el editor se mantuvo firme, a pesar de la persecución de la señorita Cray. Hasta que ella, de pronto, dejó de hostigarlo. No la había visto ni tenido noticias suyas en un mes, y comenzaba a preguntarse qué habría sido de ella, y si habría encontrado a alguien que la consolara de su desengaño. Este pensamiento le molestó, pues al señor Braguet, a pesar de todo, no le agradaba la idea de que la señorita Cray recibiera consuelo de otro hombre. Estaba obligado a reconocer, se decía, que había sido muy cruel con ella, pues la pobre le tenía mucho cariño. Cómo le brillaban los ojos, y se le sonrojaban las mejillas, al entrar en su despacho, y con qué entusiasmo aceptaba cualquier trabajo para él, por desagradable que fuera. Sabía bien que ella esperaba convertirse algún día en la señora Braguet, y debió de ser una terrible decepción para ella, cuando se casó con Emily Primrose. ¿Por qué no la había invitado a su casa desde entonces? ¿Qué daño podía hacer la señorita Cray como visitante? Sobre todo, si antes le advertía sobre el peculiar carácter de la señora Braguet, y la rapidez con la que se despertaban sus celos. Era casi Navidad, la época en que todos los viejos amigos se reúnen y se reconcilian. El señor Braguet se imaginó a la pobre mujer, sentada sola en sus pequeñas habitaciones de Hammersmith, incapaz de seguir viviendo, con la expectativa de ver su figura masculina en la puerta, a punto de entrar, para alegrar su soledad. La idea lo golpeó como una espada, y se sentó de inmediato, y le escribió a la señorita Charlotte una nota, preguntándole por su salud, y deseando verla pronto. Se sintió mucho mejor, después de escribir y enviar esta nota. Salió del estudio y entró en la sala de estar, donde se sentó junto a su bella esposa a la luz del fuego, contándole sobre la dama solitaria, a quien acababa de proponerle una visita a la casa. Se trata de una vieja amiga mía, Emily. Una mujer inteligente y agradable, aunque un poco excéntrica. Espero que serás amable con ella. ¿Una vieja amiga?, preguntó la señora Braguet, arqueando las cejas. ¿Quieres decir que es una anciana, Siggy? Bueno, tiene el doble de edad que tú, querida, y no es bonita en absoluto. Aún así, creo que la encontrarás una compañía agradable, y estoy seguro de que ella estará encantada contigo. No lo sé, repuso su esposa. A las mujeres inteligentes, por regla general, no les gusto, aunque no sé por qué. Están celosas de tu belleza, querida mía, respondió Braguet cortésmente. Pero la señorita Cray está por encima de tal mezquindad, y te valorará por ti misma. No creo que me importe demasiado, si esa señorita Cray me valora o no, respondió la señora Braguet, con un destello en la mirada, que hizo que su marido lamentara de inmediato el peligroso experimento que estaba a punto de hacer. Reunir a dos mujeres que tenían cada una, a su manera, un derecho sobre él, y cada una la voluntad de mantenerlo. Así que abandonó el tema de la señorita Charlotte Cray, y se dedicó a admirar las múltiples cualidades de su esposa, de modo que la velada transcurrió en armonía, y ambas partes quedaron satisfechas. Durante 2 días, el señor Braguet no recibió respuesta de la señorita Cray, lo cual le sorprendió bastante. Había esperado que al recibir su invitación ella corriera a la oficina y se lanzara a sus brazos, al abrigo de la puerta de cristal esmerilado, que protegía la intimidad de su despacho. Pues la señorita Charlotte acostumbraba en ocasiones a entregarse a demostraciones entusiastas de ese tipo. Y sin duda, el recuerdo de la señora Braguet, esperando a su esposo en la paz del hogar, no habría sido obstáculo alguno para ella.
Creía tener derecho prioritario sobre el señor Braguet. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y el editor se estaba planteando la idea de ir a Hammersmith, a casa de la señorita Cray, y ver si podía hacer las paces con ella en persona. Sobre todo, porque tenía varios trabajos esporádicos para Navidad, que nadie podía llevar a cabo tan bien como ella. Pero antes de que hubiera dado aquel paso, recibió en el correo de la mañana una carta, con un borde negro. La abrió mecánicamente, sin reconocer la letra, pero su contenido lo impactó enormemente. Decía lo siguiente: Honorable señor, lamento informarle que la señorita Cray falleció hace una semana, y fue enterrada ayer. Habló de usted varias veces durante su enfermedad, y si desea conocer más detalles, puede visitarme, y con mucho gusto se los proporcionaré. Atentamente, Mary Thompson. Cuando el señor Braguet leyó esta noticia, fue como si lo hubieran derribado. Algunas personas ganan considerablemente en la estima de sus amigos al dejar este mundo, y la señorita Charlotte Cray era una de ellas. Su persecución había cesado para siempre, y solo sus apasionadas debilidades quedaban en el recuerdo. El señor Braguet sintió un verdadero alivio al saber que su difunta amiga y su esposa ya no se conocerían, pero al mismo tiempo se culpó más de lo necesario, quizás, por no haber hablado con la señorita Cray antes de su muerte. Bajó a desayunar con un rostro solemne, y le comunicó la triste noticia a la señora Braguet. Emily preguntó por la pobre mujer, sintió lástima y se compadeció, pero la difunta no significaba para ella más que cualquier otro desconocido, y le sorprendió que su esposo se mostrara tan afectado al respecto. Sin embargo, el señor Braguet no pudo apartar el tema fácilmente de su mente. Lo perseguía durante las horas hábiles de la mañana, y en cuanto pudo salir de su oficina, se marchó a Hammersmith. La casita donde vivía la señorita Cray parecía la misma, tanto por dentro como por fuera. Qué extraño parecía que ella se hubiera ido de allí para siempre. Y allí estaba su casera, la señora Thompson, saludándolo con la misma cofia negra de redecilla, y el mismo vestido de tela floreada, que llevaba la primera vez que la vio. Con el delantal en la mano, parecía que se dispusiera a anunciar su visita a la señorita Cray, como tantas otras veces. Pero, aunque la señora Thompson no había cambiado, sin embargo, ya nada era lo mismo. Todo fue tan repentino, señor, dijo, en respuesta a las preguntas del señor Braguet, que no hubo tiempo de llamar a nadie. Pero la señorita Cray tenía mi dirección. Quizás sí, señor, pero estaba muy mal, pobrecita, y no podía pensar en nada. Pero se acordó de usted, señor, hasta el final, porque la misma mañana de su muerte, se levantó de la cama de un salto, y gritó, Sigismund, Sigismund, tan fuerte como pudo, y no volvió a hablar con nadie después, ni una sola palabra. ¿No me dejó ningún mensaje? Ninguno, señor. El día antes de morir, le pregunté si no debía avisarle a usted, sabiendo que eran tan amigos, y su única respuesta fue, ya le escribí, tiene mi carta. Así que pensé que quizá usted ya sabía lo de su enfermedad, señor. No, lo ignoraba. Hace tiempo que no sabía nada de ella. Su muerte me parece algo terriblemente repentino. ¿Dónde está enterrada? En un cementerio cercano, señor. Mi hija le acompañará y le enseñará el lugar, si quiere verlo. El señor Braguet aceptó su oferta. Cuando estaba de pie junto a la tumba, y hubo despedido a la niña que lo acompañaba, sacó la última carta de la señorita Cray, que llevaba en su bolsillo, y la leyó. Me dices que no debo volver a visitarte en tu oficina, excepto por negocios, ni enviarte cartas a tu dirección privada, para que no llegue a conocimiento de tu esposa, y se creen disgustos entre ustedes. Pero te visitaré y te escribiré, hasta que haya visto a la señora Braguet, y si no tienes cuidado, me presentaré en tu casa, y le diré el motivo por el que has temido presentarme a ella. Esta carta había enfurecido terriblemente al señor Braguet al recibirla. Se había enfurecido, y había maldecido a Charlotte por haberse atrevido a amenazarlo. Pero ahora la leyó con otros sentimientos muy distintos. Ahora,
que la señorita Charlotte estaba allí abajo, a 2 metros bajo tierra, y solo podía sentir compasión por ella, y resentimiento contra sí mismo. Mientras viajaba de Hammersmith a Streatham, se sentía muy abatido. No le contó a la señora Braggett el motivo de su melancolía, pero le afectó tanto, que no pudo ir a la oficina al día siguiente, y se quedó en casa, donde su bella esposa lo mimó y lo atendió, tratamiento que lo curó por completo. A la mañana siguiente, por lo tanto, partió hacia Londres con la misma energía de siempre, y llegó a la oficina antes de la hora habitual. Higginson, el encargado de recibir todos los mensajes, lo siguió tras las puertas de cristal esmerilado, con un paquete de cartas en la mano. El señor Vanover estuvo aquí ayer, señor. Le entregará la copia de su manuscrito, antes de que acabe la semana. El señor Hanlis vino por un asunto particular, y pasará a verle hoy a las 11. El señor Elliot vino a preguntar si ya había respuesta a su carta. Y la señorita Cray también estuvo aquí, señor. Eso es todo. ¿Quién dijiste? Gritó Braggett. La señorita Cray, señor. Lo esperó más de una hora, pero le dije que creía que usted no tenía intención de venir a la ciudad, así que se fue. Creo que no te he entendido bien. Señorita Cray, ¿has dicho? Sí, señor, la señorita Charlotte Cray. Barnes también habló con ella. Cielos, exclamó el señor Braggett, palideciendo como el papel. Ve enseguida, y mándame a Barnes. Barnes sacudió de inmediato. Barnes, ¿quién era la señora que vino a verme ayer? La señorita Cray, señor. Llevaba un velo cubriéndole el rostro, pero aún así, se notaba que estaba muy pálida, y le pregunté si había estado enferma, y ella dijo que sí. Se quedó en la oficina más de una hora, esperando que usted llegara, pero como no lo hizo, se fue. ¿Se retiró el velo en algún momento? No, mientras hablé con ella, señor. ¿Cómo sabes entonces que era la señorita Cray? El empleado se lo quedó mirando. Bueno, señor, ya todos aquí la conocemos bastante bien. ¿Le preguntaste su nombre? No, señor, no había necesidad de hacerlo. Se equivocan, eso es todo, tanto usted como Higginson. No pudo haber sido la señorita Cray. Sé con certeza que no está en Londres ahora mismo, debió de ser otra persona. Disculpe, señor, pero era ella. Podría reconocer a la señorita Cray en cualquier lugar, por su figura y su voz, sin necesidad de verle la cara. Pero la vi, y noté lo terriblemente pálida que estaba. Como la muerte, señor. Basta, basta. Es suficiente. No tiene importancia, ya puedes volver a tu trabajo. Pero cualquiera que hubiera visto al señor Braggett, solo en su despacho, no habría dicho que le parecía algo sin importancia. El sudor le corría por la frente, a pesar de ser diciembre, y se agitaba inquieto en la silla. Por fin, se levantó apresuradamente, y atravesó corriendo la oficina, pasando frente a varias personas que esperaban para hablar con él. En cuanto recuperó la voz, paró un coche de caballos, y se dirigió a Hammersmith. La buena señora Thompson, al abrirle la puerta, pensó que parecía recién salido de una fiebre. Dios mío, señor, ¿qué ocurre? Señora Thompson, ¿me ha dicho la verdad sobre la señorita Cray? ¿Está realmente muerta? Muerta de verdad, señor. Yo misma le cerré los ojos. Si no está muerta, no sé quién lo está. Pero si duda de mi palabra, pregúntele al médico que firmó el certificado de defunción. ¿Cómo se llama el doctor? Dodson, vive enfrente. Debe perdonar mis extrañas preguntas, señora Thompson, pero he tenido un sueño terrible sobre mi pobre amiga, y creo que me gustaría hablar con el médico sobre ella. Muy bien, señor. Exclamó la casera muy ofendida. No me preocupa lo que le diga el médico. La señorita Cray tuvo una atención excelente, y todo lo que pudo necesitar. Yo no tengo ningún remordimiento al respecto,
así que le deseo buenos días. Y con eso, la señora Thompson le cerró la puerta en las narices al señor Braguet. Encontró al doctor Dodson en casa. Si le he entendido bien, dijo el médico, mirando fijamente el rostro asustado de su visitante, como amigo de la difunta señorita Cray, ¿desea ver una copia del certificado de defunción? Muy bien, señor, aquí está. Murió, como puede ver, el 25 de noviembre, de peritonitis. Recibió, le aseguro, toda la atención y los cuidados necesarios, pero nada pudo haberla salvado. Entonces, ¿está usted completamente seguro de que está muerta? Preguntó el señor Braguet vagamente. El médico lo miró, como si no estuviera muy seguro de si su visitante estaba cuerdo. Soy médico, y creo que puedo reconocer perfectamente si alguien está muerto o no. Y no tengo ninguna duda sobre la señorita Cray al respecto. Es muy extraño, sumamente extraño e inexplicable, murmuró el pobre señor Braguet, mientras salía arrastrando los pies de la consulta del médico y regresaba a la oficina. Aquí, sin embargo, tras un descanso y una copa de brandy, logró recomponerse y llegar a la conclusión de que el doctor y la señora Thompson no podían estar equivocados y que en consecuencia, sus empleados se habían confundido o bien mentían. No volvió a mencionarles el tema, y a medida que pasaban los días, y no se sabía nada más de la visita de la misteriosa desconocida, el señor Braguet lo olvidó por completo. Sin embargo, al cabo de 15 días, cuando estaba pensando en algo totalmente diferente, el joven Higginson le comentó despreocupadamente. La señorita Cray estuvo aquí otra vez ayer, señor. Entró justo cuando su taxi salía. Todo el horror de sus primeras sospechas regresó con doble fuerza a la mente del infeliz hombre. No digas tonterías, jadeó furioso, en cuanto pudo hablar. No intentes gastarme ninguna de tus bromas, jovencito, o te aseguro que será peor para ti. ¿Bromas, señor?, balbuceó el empleado. No sé a qué se refiere. Solo le digo la verdad. Siempre me ha pedido que sea muy preciso al informarle de los nombres de las personas que llaman en su ausencia, y pensé que solo cumplía con mi deber al asegurarme de averiguarlos. Sí, Higginson, por supuesto, respondió el señor Braguet, pasándose el pañuelo por la frente. Y tienes toda la razón, al seguir mis instrucciones al pie de la letra, solo que, en este caso, estás completamente equivocado, y es la segunda vez que cometes el error. ¿Equivocado, señor? Sí, tan equivocado como es posible estarlo. La señorita Cray no pudo haber visitado esta oficina ayer. Pero lo hizo, señor. ¿Estoy sufriendo una terrible pesadilla?, exclamó el editor. ¿O quizás nos estamos refiriendo a personas distintas? ¿Hablas de la señorita Charlotte Cray? Sí, señor, me refiero a la señorita Charlotte Cray, la autora de Dulce Gwendolyn, la dama que ha llevado a cabo gran parte de nuestras colecciones en los últimos 2 años, y que tiene una nariz larga y el pelo rizado. Nunca supe que hubiera otra señorita Cray, pero si hay 2, me refiero a esa. Aún no puedo creerlo, Higginson, porque la señorita Cray, que estaba asociada con nuestra empresa, murió el 25 del mes pasado. ¿Murió, señor? ¿Ha muerto la señorita Cray? Pero no puede ser. Es una broma que le han tendido, pues juraría que ella estaba en esta habitación, ayer por la tarde, tan llena de vida como siempre desde que la conocí. No habló mucho, es cierto, pues parecía tener prisa por irse otra vez, pero llevaba el mismo vestido y sombrero que la última vez, y se sentía tan a gusto en la oficina como siempre. Además, continuó Higginson, como si de repente recordara algo, le dejó una nota, señor. ¿Una nota? ¿Por qué no lo dijiste antes? Se me olvidó, cuando empezó a dudar de mi palabra de esa manera, señor. Pero la encontrará en el jarrón de bronce. Me pidió que le dijera que lo había puesto allí. El señor Braguet corrió hacia el jarrón y encontró la nota, tal como le había dicho su empleado.
Sí, era la letra de Charlotte, o una copia, de eso no había duda. Le temblaban tanto las manos, que apenas podía abrir el papel. Contenía estas palabras. Me dices que no debo volver a visitarte en tu oficina, excepto por negocios, ni enviarte cartas a tu dirección privada, para que no llegue a conocimiento de tu esposa, y se creen disgustos entre ustedes. Pero te visitaré y te escribiré, hasta que haya visto a la señora Braguet, y si no tienes cuidado, me presentaré en tu casa, y le diré el motivo por el que has temido presentarme a ella. Precisamente las mismas palabras, con la misma letra, de la carta que aún llevaba en el bolsillo de la camisa, y que ningún ojo mortal, salvo los suyos, había visto jamás. Mientras el infeliz hombre contemplaba la nota abierta, todo su cuerpo temblaba como si le atacara la fiebre tifoidea. Es la letra de la señorita Cray, ¿no es así, señor? Parece que sí, Higginson, pero no puede ser. Te digo que es imposible. La señorita Cray falleció el mes pasado, y he visto no solo su tumba, sino también al médico y a la mujer, que la atendieron durante su enfermedad. Es absurdo suponer que ella vino aquí, o escribió esa carta. Entonces, ¿quién pudo haber sido, señor? Preguntó Higginson, presa de un repentino terror. Me resulta imposible saberlo, pero si la dama vuelve a llamar, será mejor que le preguntes con valentía su nombre y dirección. Preferiría que le encargara eso a cualquier otra persona, menos a mí, señor, respondió el empleado, mientras salía apresuradamente de la habitación. El señor Braguet, sumido en un mar de conjeturas, se ocupó de sus asuntos lo mejor que pudo, y se apresuró a regresar a su casa. Allí descubrió que su esposa había estado pasando el día con una amiga, y había llegado a la casa, solo unos minutos antes que él. Siggy, querido. Empezó a decir la señora Braguet, en cuanto su marido se reunió con ella en el salón, después de cenar. Creo que deberíamos revisar los cerrojos y las cerraduras de esta casa. Pasó algo muy curioso esta tarde, mientras estaba fuera. Ellen me lo acaba de contar. ¿Qué ocurrió, querida? Bueno, salí de casa a las 12, ¿sabes? Y les dije a los sirvientes que no volvería hasta la hora de cenar, así que supongo que estaban todos divirtiéndose en la cocina, cuando la cocinera le dijo a Ellen, que había oído pasos en el salón. Al principio, Ellen pensó que debía ser una fantasía de la cocinera, porque estaba segura de que la puerta principal estaba cerrada. Pero entonces, al prestar atención, oyeron el ruido otra vez, así que Ellen subió corriendo las escaleras. ¿Y qué demonios crees que vio? ¿Cómo puedo adivinarlo, querida?, preguntó el señor Braguet, con una vaga inquietud. Pues vio a una dama, sentada en esta misma habitación, como si esperara a alguien. Era algo mayor, dice Ellen, y tenía el rostro muy pálido, con largos rizos colgando sobre sus hombros. Llevaba un sombrero azul oscuro con velo, y un largo abrigo negro. Emily, no sigas. No sabes de lo que hablas. Esa chica es una tonta, tienes que despedirla. Es decir, ¿cómo pudo entrar esa mujer, si la puerta estaba cerrada? Cielos. Me van a volver loco con tantas tonterías. Exclamó el señor Braguet, dejándose caer en su silla, con una exclamación que sonó como un gemido. La bella señora Braguet se sintió disgustada. ¿Qué había dicho o hecho para que su esposo dudara de su palabra? Sacudió la cabeza indignada, y guardó silencio. Si el señor Braguet quería más información, tendría que disculparse. Perdóname, cariño, dijo él, tras una larga pausa. Creo que no me encuentro muy bien esta noche, y tu historia me ha irritado. No veo por qué debería molestarte, respondió la señora Braguet. Te lo he comentado, porque si se permite que desconocidos merodeen por la casa de esta manera, algún día nos robarán, y entonces dirás que debería habértelo contado. ¿Y esa persona dio su nombre? Prefiero no decir nada más, repuso la señora Braguet ofendida. Será mejor que le preguntes a Ellen. No, Emily, prefiero que me lo digas tú. Bueno,
Pero no me vuelvas a interrumpir. Cuando él envió a la mujer sentada aquí, le preguntó de inmediato su nombre y el motivo de su visita, pero no respondió, y se quedó mirándola fijamente. Así que Ellen, muy incómoda, se dio la vuelta para llamar a la cocinera. Entonces, la mujer se levantó, y pasó corriendo junto a ella como un rayo, y no la vieron más. ¿Por dónde salió de la casa? Nadie sabe ni cómo entró ni cómo salió. Los sirvientes afirman que la puerta del recibidor no estaba abierta, pero claro, debía estarlo. Esa mujer era alta y delgada, dice Ellen, de unos 40 años y con el pelo rizado. Debió de venir a robar algo, y por eso digo que deberíamos asegurar la casa. Siggy, querido, ¿qué te ocurre? Ellen, Jane, venid rápido. El señor se ha desmayado. Y efectivamente, las repetidas conmociones y horrores del día habían tenido tal efecto en el pobre señor Brackett, que por un instante, perdió la consciencia de lo que lo rodeaba. El editor decidió tomarse unos días de descanso, y aprovechó las vacaciones de Navidad para ir a París con su esposa, e intentar olvidar. Entre las maravillas de esa gran ciudad, el miedo insoportable que lo embargaba, quizás se disiparía. Intentó disfrutar al máximo, pero en cuanto el recuerdo de Charlotte Cray cruzaba su mente, toda alegría se desvanecía, y temblaba ante la mera idea de volver a casa, como un niño cuando lo mandan a dormir en la oscuridad. Intentó ocultarle a la señora Brackett sus sentimientos, pero ella era demasiado dominante. La sencilla y ruborosa Emily Primrose, de sus tiempos de noviazgo, se había convertido, bajo la influencia del matrimonio, en una esposa desconfiada y suspicaz, y nada escapaba a su atención. Dejando volar la imaginación, atribuyó los frecuentes estados de abatimiento de su esposo a la existencia de otra mujer, y en consecuencia, se puso celosa. Si Siggy no la amaba, ¿por qué se había casado con ella? Estaba segura de que había otra mujer horrible, que había conquistado su afecto, y no lo dejaba en paz, incluso ahora, que era de su legítima propiedad. Y descubrir quién era esa mujer horrible, se convirtió en la constante preocupación de Emily. Cuando lo descubriera, se proponía darle un buen escarmiento, faltaría más. Mientras tanto, el evidente disgusto del señor Brackett, por volver al trabajo, solo sirvió para aumentar las sospechas de su esposa. Una conciencia tranquila, argumentó ella, no conocería el miedo. Así que no eran una pareja feliz, y volvieron a poner rumbo a Inglaterra. El miedo del señor Brackett, a volver a su casa y a la oficina, casi equivalía al terror, y la señora Brackett decidió que desentrañaría el misterio del extraño comportamiento de su esposo. No le dijo ni una palabra al querido Siggy, pero lo observaba con disimulo. Así que el pobre señor Brackett llegó de vuelta a casa, con el corazón apesadumbrado, y sin saber siquiera que su esposa tramaba algo contra él. Creo que habría dado 1000 libras, por ahorrarse el deber de ir a la oficina al día siguiente de su llegada. Pero era necesario, y cumplió con su deber, como el editor serio, y el buen súbdito británico que era. Pero la señora Brackett había notado su inquietud y sus temores, y había trazado sus planes en consecuencia. Su marido nunca le había pedido que visitara ese misterioso recinto, la editorial que regentaba. El señor Brackett no había creído necesario que su refinada esposa conociera esas oficinas sucias y polvorientas, pero ella tenía la intención de verlas con sus propios ojos ese día. Así que esperó a que él saliera de casa, y luego se vistió y lo siguió en el siguiente tren a Londres. Mientras tanto, el señor Sigismund Brackett había seguido su camino, como quien va al dentista, decidido a hacer lo correcto, pero con la vaga idea de que tal vez nunca saldría con vida. Temía oír lo que podría haber sucedido en su ausencia, y retrasó su llegada a la oficina media hora, caminando, en lugar de tomar un taxi como de costumbre, para aplazar el mal momento. Sin embargo, al entrar, vio de un vistazo que sus esfuerzos eran en vano, y que algo había ocurrido. La formalidad y la precisión habituales de la oficina se habían visto claramente alteradas, y los empleados, en lugar de inclinarse sobre sus libros de contabilidad o atender las exigencias del negocio, estaban todos apiñados en un extremo, susurrando y gesticulando.
pero en cuanto apareció el editor, un silencio sepulcral se apoderó del grupo, y todos lo miraron con un aire de horrible misterio. ¿Qué ocurre ahora?, preguntó enojado, pues como la mayoría de los hombres cuando están asustados, y les avergüenza exhibir su miedo, el señor Sigismund Braget intentó ocultar su falta de coraje, con un gesto de dureza. El joven llamado Higginson avanzó hacia él, con el rostro color ceniza, y señaló hacia las puertas de cristal esmerilado, en silencio. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso no puedes hablar? ¿Qué les pasa a todos? ¿Por qué descuidan mi negocio de esta manera, para ponerse a chismorrear? Si es tan amable, señor, ella está ahí. El señor Braget retrocedió como si le hubieran disparado. Pero aún así, intentó sobreponerse. Ella, ¿quién es ella? La señorita Cray, señor. ¿No te he dicho ya que eso es mentira? Juzgue usted mismo, señor Braget, dijo el señor Hume, uno de sus empleados de mayor confianza, dando un paso al frente. Yo mismo estaba en las escaleras justo ahora, cuando la señorita Cray pasó a mi lado, y no me cabe la menor duda de que la encontrará en su despacho, por mucho que las informaciones que le han llegado últimamente parezcan contradictorias. Al señor Braget le castañeteaban los dientes, mientras se acercaba a las puertas de cristal esmerilado, en una de las cuales había una pequeña mirilla, para comprobar si la habitación estaba ocupada. Se agachó y miró dentro. Frente a la mesa, de espaldas a él, estaba sentada la señorita Charlotte Cray. Reconoció al instante el largo abrigo negro que solía usar, el sombrero azul oscuro, los rizos que le caían sobre los hombros, y el bolso de cuero negro, con cierre de acero, que siempre llevaba en la mano. Era la personificación de Charlotte Cray, de eso no le cabía duda. Pero, ¿cómo podía conciliar su presencia allí, con la visión de su tumba, con el certificado de defunción, y la afirmación del médico y la casera, de haberla atendido en sus últimos momentos? Por fin, con una energía desesperada, se dispuso a girar la manija de la puerta. En ese momento, la atención de los empleados fue atraída por la entrada de una mujer, excepcionalmente hermosa, al otro lado de la oficina. Una criatura tan encantadora como esta, rara vez iluminaba la penumbra de su polvorienta oficina. ¿Qué podría buscar allí esa bella dama, elegantemente vestida? ¿Está el señor Braget aquí? Soy la señora Braget. Por favor, acompáñenme a verlo inmediatamente. Echaron un vistazo a las puertas de cristal esmerilado, del despacho privado del editor. Pero éste, ya había desaparecido tras ellas. Por aquí, señora, dijo uno de los empleados con deferencia, mientras la acompañaba al despacho del señor Braget. Al otro lado de la puerta, Sigismund se enfrentaba por fin al misterio, con rodillas temblorosas. La figura en la silla no se movió ante su llegada. Él permaneció en la puerta, indeciso. ¿Qué debía hacer o decir? Charlotte, susurró. Ella no se movió. En ese momento, entró su esposa. Sigismund, exclamó Emily con reproche. Sabía que me ocultabas algo. ¿Quién es esta señora y cómo se llama? Me negaré a salir de la habitación hasta saberlo. Al oír la voz de su rival, la mujer sentada en la silla se puso rápidamente de pie, y se volvió hacia ella. Sí, allí estaba Charlotte Cray, exactamente igual a como había sido en vida, solo que con una incertidumbre, y una vaguedad en las líneas de sus rasgos familiares, que los hacían espantosos. Se quedó allí, mirando a la señora Emily Braget, directamente a la cara, pero solo por un momento, porque, incluso mientras la miraba, los rasgos se volvían cada vez menos nítidos, desdibujándose poco a poco. Hasta que, con un estrépito sordo, la aparición pareció caer y desaparecer, y el lugar que ella había ocupado, se llenó de aire vacío. ¿A dónde ha ido?, exclamó la señora Braget, en un tono de absoluto asombro. ¿A quién te refieres, querida?, preguntó el señor Braget, apenas capaz de articular una palabra por el miedo. A la dama que estaba sentada en esa silla, exclamó Emily,
completamente desconcertada. No había nadie allí, salvo en tu imaginación. Fue mi abrigo lo que confundiste con una figura, respondió su marido apresuradamente, mientras arrojaba a toda prisa la prenda en cuestión, sobre el respaldo del sillón. ¿Pero cómo pudo ser eso?, dijo su bella esposa, frotándose los ojos confundida. ¿Cómo pude pensar que un abrigo tenía ojos, cabello y rasgos? Estoy segura de que vi a una mujer sentada allí, y que se levantó y me miró fijamente. Siggy, dime que era cierto. Me parece tan incomprensible que me haya equivocado. Debes cuestionar tu propio sentido común, Emily. Ves que la habitación está vacía ahora, salvo nosotros, y sabes que nadie ha salido. Si quieres buscar debajo de la mesa, puedes hacerlo. Siggy, te ríes de mí, porque sabes que sería una tontería por mi parte. Pero seguro que había alguien aquí. Pero, ¿dónde se habrá metido? Sugiero que discutamos el asunto, en un momento más oportuno, respondió el señor Brackett, mientras tomaba del brazo a su esposa. Higginson, puedes decirle al señor Hume que se equivocó. Dile también que no volveré a la oficina hoy. No estoy tan fuerte como creía, y me siento bastante indispuesto para el trabajo. Dile que venga a Streatham esta noche con mis cartas, y allí hablaré con él. Lo ocurrido en aquella entrevista, entre el señor Hume y el editor, nunca se supo. Pero, poco después, la bella señora Brackett se alegró mucho, cuando su marido le anunció que había decidido renunciar a su participación activa en el negocio, y dedicar el resto de su vida a su esposa y a su hogar. Por lo tanto, Siggy ya no tendría ocasión de visitar la oficina, ni de exponerse a la tentación de pasar varias horas diarias lejos de ella. Pues, aunque la señora Brackett había llegado a la conclusión de que la fugaz visión de una dama en la oficina de su esposo fue una ilusión, no estaba del todo segura de que no existiera una causa más tangible para sus celos. Pero Sigismund Brackett sabía más de lo que quería decirle a Emily. Sabía que lo que ella había presenciado no era una ilusión, sino una realidad, y que Charlotte había cumplido su última voluntad. La de acosarlo sin descanso, hasta llegar a conocer a la mujer que él había elegido, para convertirla en su esposa. El fantasma de Charlotte Cray nunca volvió a aparecer, y el señor Brackett quiso pensar que ella ya lo había perdonado, y que por fin descansaba en paz. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.